La lluvia empezó poco después de la medianoche del 12 de noviembre de 2023, un aguacero incesante que enmascaraba el sonido de los pasos en la oscuridad. La casa aislada, encaramada en las afueras de Hollow Creek, Virginia, siempre había parecido demasiado tranquila, pero esa noche se sentía sofocante. Cuando el reloj marcó las 2:15 a.m., una sombra se movió por el pasillo del piso superior y se detuvo brevemente afuera de la puerta del final. Dentro, la habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de un ventilador de techo, cuyo ritmo constante contrastaba con la creciente inquietud que llenaba el aire. Joshua Harris yacía despierto en la cama, mirando al techo, con los pensamientos a 1000 por hora. Habían pasado 6 meses desde que su madre se había vuelto a casar, llevándolo a la casa de su nuevo padrastro, Richard, y su hermanastro, Daniel. Desde el principio, algo en Daniel lo había inquietado, una tensión inexplicable que hervía bajo la superficie. No eran solo las sonrisas forzadas o la cortesía fría y calculada. Era la forma en que los ojos de Daniel se demoraban demasiado, la forma en que parecía saber cosas que no debería. Joshua había tratado de desestimarlo como paranoia, pero la sensación solo se hizo más fuerte con el tiempo. Había notado por primera vez las rarezas el 21 de junio de 2023, cuando accidentalmente encontró un cuaderno viejo y desgastado escondido debajo de la tabla suelta del piso en la habitación de Daniel. Estaba lleno de nombres garabateados, fechas y notas crípticas, algunas de las cuales databan de 2007. Al principio Joshua pensó que no era más que una colección de pensamientos al azar, pero luego vio su propio nombre, subrayado y rodeado varias veces con un círculo. La fecha al lado era el 4 de julio de 2023, el día en que sus familias habían celebrado juntas el Día de la Independencia. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de que Daniel lo había estado observando mucho antes de que se convirtieran en familia. Ahora, a medida que pasaban los minutos, Joshua no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba terriblemente mal. La casa estaba demasiado silenciosa, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Miró el reloj. Las 2:30 a.m. La puerta de Daniel se abrió con un chirrido. El sonido apenas se escuchó por encima de la lluvia, pero Joshua lo escuchó. Sabía que Daniel había salido esa noche. Había regresado a casa justo antes de la medianoche, empapado por la lluvia, y llevaba una pequeña caja sin marcar. Joshua no había preguntado por ella, pero ahora deseaba haberlo hecho. De repente, el ventilador del techo parpadeó y proyectó sombras fugaces en la habitación. Joshua se incorporó, con el corazón palpitando con fuerza, y todos sus instintos le gritaban que se quedara quieto, que se mantuviera oculto. Pero la curiosidad pudo más que él. Lentamente se levantó de la cama y se dirigió a la puerta, presionando la oreja contra la madera. El pasillo estaba en silencio. Dudó un momento, luego giró el pomo en silencio y salió. Por la noche, la casa parecía distinta. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Caminó de puntillas por el pasillo. Cada paso resonaba más fuerte en sus oídos. Cuando se acercaba a la habitación de Daniel, la puerta se abrió de repente y Joshua se quedó paralizado, con la respiración atrapada en la garganta. Al instante siguiente, Daniel salió y lo miró a los ojos. No hubo sonrisa ni saludo, solo una mirada fría y penetrante que pareció despojarlos de la delgada capa de normalidad que habían mantenido. El corazón de Joshua se aceleró al darse cuenta de que ya no había vuelta atrás. Cualquiera que fuese el secreto que Daniel escondía, estaba a punto de descubrirlo. Joshua no podía quitarse de encima la inquietud que se apoderó de él después del encuentro fuera de la habitación de Daniel en las primeras horas del 12 de noviembre de 2023. La tensión persistió mucho después de que regresó a la cama. Su mente reproducía la mirada en los ojos de Daniel. Fría, calculadora y de alguna manera conocedora. A las 7 a.m. había renunciado por completo al sueño. La imagen de Daniel de pie en silencio en la puerta era demasiado vívida para ignorarla. La casa todavía estaba en silencio. Los sonidos habituales de la mañana estaban silenciados, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. A las 8:15 a.m., Joshua bajó las escaleras y encontró a Richard sentado a la mesa de la cocina, leyendo el periódico. Su madre ya se había ido a trabajar, como hacía todos los días,
pero había una rigidez en el comportamiento de Richard que Joshua no podía ignorar. El periódico estaba desplegado frente a él, pero los ojos de Richard estaban distantes. Sus dedos tamborileaban con un ritmo irregular sobre la mesa. Joshua miró el reloj sobre la estufa, 8:18 AM, y notó que cada tic-tac del segundero parecía anormalmente fuerte, amplificando el silencio entre ellos. La inquietud de Joshua se acentuó cuando Daniel apareció en la puerta a las 8:30 AM, y su presencia se apoderó de la habitación al instante. Richard se puso rígido y sus dedos tamborileantes se detuvieron cuando Daniel cruzó el umbral. Sus movimientos eran deliberados y controlados. Había algo extraño en la forma en que la mirada de Daniel iba de Joshua a Richard, como si estuviera calculando una respuesta a una pregunta no formulada. El aire se sentía cargado, una silenciosa batalla de voluntades en la que ni Richard ni Joshua estaban completamente preparados para participar. A las 9 AM, Joshua se disculpó. La tensión era insoportable. Podía sentir los ojos de Daniel en su espalda mientras salía de la habitación, una sensación de hormigueo que le puso los pelos de punta. A las 9:15 AM estaba arriba en su habitación, su mente dando vueltas con las implicaciones de la extraña interacción de la mañana. El cuaderno que había descubierto en junio lo perseguía. Las crípticas notas y fechas ahora adquirían un nuevo significado siniestro. Lo que alguna vez había parecido una peculiaridad extraña, aunque inquietante, ahora se sentía como una clave para algo mucho más oscuro. Joshua pasó la siguiente hora buscando respuestas. A las 10:25 AM se encontró nuevamente frente a la puerta del dormitorio de Daniel, con su mano sobre el picaporte. El silencio del otro lado era opresivo, pero la curiosidad de Joshua había crecido demasiado como para resistirse. Giró el picaporte y se deslizó dentro, con el corazón latiendo en su pecho. La habitación estaba tan impecable como había estado esa mañana, todo en su lugar, pero fue la pequeña caja sin marcar sobre el escritorio lo que atrajo su atención una vez más. Joshua se acercó con cautela, con el pulso acelerándose a cada paso. El peso de la caja se sentía diferente ahora, más pesado, como si contuviera algo más que fotografías. A las 10:30 AM la abrió, con la respiración entrecortada al ver la pila de imágenes en el interior. Las primeras eran bastante inofensivas, fotos de Daniel en varias reuniones familiares. Su expresión siempre era la misma máscara inexpresiva. Pero a medida que Joshua profundizaba más en la pila, las fotos cambiaron, se oscurecieron. Había imágenes del propio Joshua, tomadas desde ángulos extraños, en momentos extraños, saliendo de la escuela a las 3:10 PM del 23 de septiembre de 2023, corriendo frente al parque a las 7:45 AM del 2 de octubre de 2023. Cada foto estaba fechada y etiquetada con la misma letra exacta que llenaba el cuaderno. El corazón de Joshua se aceleró mientras las hojeaba. La inquietud se convirtió en un terror frío. Daniel lo había estado observando, documentando cada uno de sus movimientos durante meses, tal vez más. A las 10:45 AM, a Joshua le temblaban las manos al llegar al final de la pila. La última foto, tomada a las 11:45 PM del 11 de noviembre de 2023, la noche anterior, lo mostraba durmiendo en su cama, completamente inconsciente. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Daniel había estado en su habitación apenas unas horas antes. La fotografía era un mensaje, una clara indicación de que la obsesión de Daniel había alcanzado un punto álgido peligroso. La mente de Joshua corría a toda velocidad mientras guardaba las fotos en la caja. Sus pensamientos eran una mezcla caótica de miedo y determinación. Ahora sabía que ya no podía ignorar las señales. Daniel estaba planeando algo que lo involucraba a él y, si no actuaba pronto, podría ser demasiado tarde. El reloj de la pared marcaba las 11 AM y Joshua sentía el peso de cada segundo que lo oprimía. El tiempo se estaba agotando. A la mañana siguiente, el sol apenas había atravesado las densas nubes cuando Joshua se paró frente a la habitación de Daniel, con la puerta todavía entreabierta debido a su tenso encuentro apenas unas horas antes. Eran las 6:45 AM del 12 de noviembre de 2023, y la casa estaba inusualmente tranquila. Su madre se había ido a trabajar a las 6 AM, y el suave ruido de su auto se desvanecía en la distancia. Richard también estaba ausente, ya que había dejado una nota diciendo que estaría fuera de la ciudad durante el día.
El vacío de la casa amplificó la inquietud de Joshua, pero también le brindó una oportunidad que no podía ignorar. Tras respirar profundamente, abrió la puerta de par en par y entró. La habitación estaba meticulosamente organizada, demasiado perfecta, casi estéril, como si Daniel hubiera borrado todo rastro de su verdadero yo. Joshua escrutó el espacio con la mirada, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera explicar el temor que se había instalado en su mente. La pequeña caja sin marcar que Daniel había traído a casa la noche anterior le llamó la atención, ya que estaba en el borde del escritorio, parcialmente oculta por una pila de papeles. Joshua dudó, pero el recuerdo del cuaderno y las crípticas notas lo impulsaron hacia adelante. Levantó la caja, sorprendiéndolo por su peso. Echó un vistazo rápido a la puerta y la abrió. Dentro había una colección de fotografías, cuidadosamente ordenadas y etiquetadas con fechas. La primera imagen le provocó un escalofrío. Era una foto de él, tomada desde lejos, el 4 de julio de 2023. Recordaba ese día vívidamente, los fuegos artificiales reflejándose en el lago mientras todos estaban juntos, fingiendo ser una familia feliz. No tenía idea de que lo estaban observando tan de cerca. Mientras pasaba las fotos, se le aceleraba el pulso. Las imágenes se volvían más inquietantes con cada giro. Tomas de él en la escuela, corriendo por la mañana, incluso a través de la ventana de su dormitorio por la noche. Daniel lo había estado acechando, documentando cada uno de sus movimientos. La última foto de la pila era diferente. No era de Joshua, sino de un hombre al que no reconocía. El hombre era mayor, con un rostro severo, de pie frente a un edificio viejo y destartalado. La fecha garabateada debajo de la imagen era 19 de septiembre de 2023. Las manos de Joshua temblaban mientras volvía a colocar las fotos en la caja. El rostro del hombre permanecía en su mente, una familiaridad persistente que no podía identificar. Necesitaba saber quién era ese hombre y por qué Daniel tenía una foto de él. El cuaderno, el que había encontrado en junio, apareció en su mente y de repente recordó los nombres que aparecían junto a las fechas. Un nombre en particular se destacó: Martin Caldwell. El nombre no le había significado nada antes, pero ahora sentía una conexión inquietante con él. Decidido a encontrar respuestas, Joshua regresó a su habitación y sacó la libreta de su escondite. Hojeando las páginas, buscó la fecha que coincidía con la foto: 19 de septiembre de 2023. Allí estaba, escrito con la prolija letra de Daniel: Martin Caldwell, Hollow Creek Motel. Una rápida búsqueda en su teléfono reveló la ubicación del motel, a solo unas pocas millas de la ciudad, en el borde del denso bosque que rodeaba Hollow Creek. El corazón de Joshua latía con fuerza cuando se dio cuenta de que había encontrado la clave para comprender la retorcida obsesión de Daniel. A las 10:30, Joshua estaba de pie frente al Hollow Creek Motel, cuyo letrero descolorido apenas se veía a través de la espesa niebla que había entrado. El edificio parecía abandonado, con las ventanas tapiadas y el estacionamiento cubierto de maleza. Podía sentir que lo observaban mientras se acercaba a la entrada, y cada uno de sus instintos le decía que diera la vuelta. Pero había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. El interior del motel estaba oscuro y húmedo, y el aire estaba cargado de olor a descomposición. Los pasos de Joshua resonaron en los pasillos vacíos mientras se dirigía a la habitación que figuraba en la libreta, la 13. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Al abrirla, Joshua se encontró con una escena que lo perseguiría para siempre. La habitación era un santuario improvisado, con las paredes cubiertas de fotografías, recortes de periódicos y notas escritas a mano. En el centro estaba el hombre de la fotografía, Martin Caldwell, pero cuando Joshua miró más de cerca, se dio cuenta del verdadero horror. Martin Caldwell no era una persona cualquiera. Era el padre biológico de Daniel, un hombre que había sido declarado desaparecido hacía años. Y ahora, al parecer, Daniel lo había encontrado, solo para silenciarlo para siempre. Un terror gélido se apoderó de Joshua mientras intentaba reconstruir la horrible verdad. Daniel había asesinado a su padre y ahora se preparaba para algo peor. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él era el siguiente. Joshua se dio la vuelta para marcharse, pero la puerta se cerró de golpe tras él.
El silencio opresivo del motel solo se rompió por el débil sonido de pasos que se acercaban. Había descubierto demasiado, y ahora no había escapatoria. Joshua respiraba con dificultad, entrecortada y presa del pánico, mientras miraba la puerta, ahora sellada como si nunca hubiera estado abierta. El sonido de pasos resonaba en el pasillo, cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Eran las 11:15 a.m. del 12 de noviembre de 2023, y Joshua se dio cuenta, con una sensación de hundimiento, de que había caído en una trampa. Había subestimado a Daniel, que había estado jugando a un juego mucho más peligroso y complejo de lo que Joshua había imaginado. La habitación del motel, fría y húmeda, parecía una tumba. La tenue luz que se filtraba por las grietas de las ventanas tapiadas no contribuía a iluminar los horrores que había en el interior. Todas las paredes estaban cubiertas de imágenes, instantáneas de Martin Caldwell, recortes de periódicos sobre su desaparición y las crípticas notas que Daniel había escrito a lo largo de los años. Pero lo que atraía la atención de Joshua era el centro de la habitación. Un altar de madera tosco con una única fotografía descolorida de un niño y su padre. El niño era Daniel, sonriendo inocentemente, mucho antes de que la vida lo hubiera transformado en la persona en que se había convertido. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. El corazón de Joshua latía con fuerza en su pecho mientras el pomo giraba lentamente y el viejo metal crujía en señal de protesta. La puerta se abrió con un crujido y reveló a Daniel de pie en el umbral, con una expresión indescifrable. Entró y cerró la puerta detrás de él, sellándolos a ambos en ese espacio sofocante. En su mano sostenía una pequeña llave oxidada, una llave que Joshua reconoció al instante de la caja de fotografías que había encontrado esa mañana. Daniel se movía con deliberación, cada paso medido mientras se acercaba al altar. La llave colgaba de sus dedos, reflejando la tenue luz cuando se detuvo frente a la fotografía de su yo más joven. Colocó la llave en el altar, una ofrenda retorcida en el santuario que había construido para su padre perdido. Joshua supo en ese momento que Daniel lo sabía todo. Desde el principio, había estado guiando a Joshua hasta ese punto, donde no habría vuelta atrás. Eran las 11:20 de la mañana cuando Daniel finalmente habló, con voz tranquila y controlada, como alguien que hubiera ensayado este momento miles de veces en su mente. Pero Joshua no estaba escuchando las palabras. Estaba concentrado en el destello de metal en el bolsillo de Daniel, el mango de un cuchillo apenas visible. La comprensión lo golpeó con una claridad escalofriante. Daniel lo había traído aquí para terminar lo que había comenzado con Martin Caldwell. Las fotos, el cuaderno, las pistas. Todo había sido parte del elaborado plan de Daniel para atraer a Joshua a su red, donde escapar era imposible. El tiempo pareció ralentizarse a medida que los instintos de supervivencia de Joshua se activaban. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de algo que pudiera usar como arma, pero la habitación estaba vacía, excepto por el altar y la silla en la esquina. La silla. La mirada de Joshua se fijó en ella. Su mente corría mientras consideraba sus opciones. Tenía segundos para actuar, tal vez menos, antes de que Daniel hiciera su movimiento. A las 11:23 a.m., Joshua se abalanzó sobre la silla, sus manos agarrando el frío marco de metal mientras la balanceaba hacia Daniel. El sonido del impacto resonó por toda la habitación. La silla impactó contra el costado de Daniel, haciéndole perder el equilibrio. Daniel se tambaleó. Su mano buscó instintivamente el cuchillo, pero Joshua fue más rápido. Balanceó la silla nuevamente. El metal se estrelló contra el brazo de Daniel, haciendo que el cuchillo cayera al suelo. Joshua no dudó. Dejó caer la silla y se lanzó a por el cuchillo. Sus dedos se cerraron alrededor del mango justo cuando Daniel se abalanzó sobre él. Los dos chocaron, una maraña de extremidades y desesperación cruda, cada uno luchando por el control de la hoja. La mente de Joshua estaba en blanco, corriendo por pura adrenalina mientras luchaba por evitar que Daniel lo dominara. La habitación parecía estar cerrándose. Las paredes se presionaban más cerca a medida que su lucha se intensificaba. A las 11:26 a.m., el cuchillo se le escapó de las manos a Joshua, se deslizó por el suelo y aterrizó cerca del altar. Los ojos de Daniel brillaron con triunfo mientras empujaba a Joshua hacia atrás, enviándolo a estrellarse contra la pared. Por un momento,
Todo se oscureció cuando la cabeza de Joshua golpeó el yeso. Un estallido de dolor se extendió por su cráneo. Pero el miedo de lo que Daniel pudiera hacer a continuación lo obligó a ponerse de pie nuevamente, con la vista nublada mientras se tambaleaba hacia el altar, hacia el cuchillo. Daniel fue el primero en llegar. Su mano se cerró alrededor de la espada mientras se giraba para mirar a Joshua. Había locura en sus ojos ahora, una oscuridad que había estado acechando bajo la superficie durante años. Joshua sabía que si no lo detenía ahora, terminaría como Martin Caldwell, otra víctima perdida por el retorcido legado del odio de Daniel. Eran las 11:28 a.m. cuando Joshua hizo su último movimiento. Con un arranque de fuerza, atacó a Daniel. Su hombro impactó contra el pecho de Daniel, empujándolo hacia el altar. El cuchillo quedó atrapado entre ellos. Su hoja presionaba contra el costado de Joshua, pero él ignoró el dolor, concentrándose solo en obligar a Daniel a caer. El altar crujió bajo la presión. La madera se astilló mientras luchaban. A las 11:29 a.m., el altar se derrumbó y ambos cayeron al suelo. Joshua sintió que el cuchillo le cortaba el costado mientras caían, un dolor agudo y punzante que casi lo deja inconsciente. Pero cuando golpeó el suelo, se dio cuenta de algo. Daniel no se movía. Los ojos de Joshua se dirigieron al cuchillo, ahora incrustado en el pecho de Daniel, y la vida se le esfumó de los ojos. Joshua se apartó de él, jadeando y agarrándose el costado sangrante con la mano. Vio cómo los ojos de Daniel se ponían vidriosos y los últimos restos de vida se desvanecían. La habitación estaba en silencio. La lucha había terminado, pero el precio había sido alto. Joshua yacía allí, mirando al techo, sabiendo que nada volvería a ser lo mismo. El cuchillo había acabado con él, pero el recuerdo de ese día lo perseguiría para siempre. Los ojos de Joshua se abrieron de golpe ante la dura luz de la sala de urgencias, y el olor estéril del antiséptico le inundó las fosas nasales. Eran las 14:45 del 12 de noviembre de 2023. El dolor en el costado era agudo, pero atenuado por el goteo de morfina que tenía en el brazo. Los acontecimientos de la mañana volvieron a su mente como una confusión inconexa. El cuchillo, el cuerpo sin vida de Daniel, la sangre que se acumulaba a su alrededor. Había logrado llamar al 911 poco después de las 11:30, con la voz temblorosa mientras informaba del incidente. Los paramédicos habían llegado rápidamente, con rostros sombríos mientras evaluaban la escena. La policía lo había seguido y había invadido el Hollow Creek Motel al mediodía. Sus radios chisporroteaban con las actualizaciones mientras acordonaban la zona. Joshua apenas estaba consciente cuando lo subieron a la camilla. Las preguntas que le hicieron se mezclaron con el dolor y el agotamiento que se habían apoderado de su cuerpo. Recordó las palabras del oficial justo antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia. «Tienes suerte de estar vivo». Pero ahora, mientras yacía en la cama del hospital, Joshua no se sentía afortunado. Se sentía vacío, como si una parte de él hubiera muerto en esa habitación del motel junto con Daniel. El reloj de la pared marcaba las 3 p.m. cuando entró una enfermera, con expresión amable pero distante mientras revisaba sus signos vitales. Le informó que la policía necesitaría una declaración una vez que estuviera estable, pero Joshua apenas registró sus palabras. Sus pensamientos estaban atrapados en la habitación del Hollow Creek Motel, repitiendo una y otra vez los últimos momentos de la vida de Daniel. La imagen de los ojos de Daniel, una vez tan fríos y calculadores, ahora sin vida lo perseguía. Nunca había imaginado que terminaría así. A las 4:15 p.m., Joshua fue trasladado a una habitación privada, donde el silencio lo oprimía como un peso. La televisión en la esquina no paraba de sonar. Las noticias locales informaban sobre un incidente trágico en un motel cercano. La voz de la reportera no transmitía emoción mientras describía el descubrimiento del cuerpo de un joven y la investigación en curso. Joshua se dio la vuelta, incapaz de soportar escuchar los detalles que pronto se harían públicos. Mientras las sombras del atardecer se alargaban fuera de la ventana, Joshua pensó en su madre y en Richard. Les habían informado del incidente, pero el personal del hospital los había mantenido alejados hasta que Joshua se estabilizara. La enfermera había mencionado que llegarían a las 5 p.m., y Joshua temía el momento en que tendría que explicar todo. ¿Cómo podría describir lo que había sucedido? ¿Cómo podría hacerles entender la oscuridad que había consumido a Daniel
o la culpa que ahora lo consumía. A las 4:55 p.m., la puerta de su habitación se abrió silenciosamente y Joshua se puso tenso, esperando a su madre. Pero era un detective, un hombre sombrío con un traje oscuro que sostenía un cuaderno. Se presentó y se sentó junto a la cama, con la mirada firme y escrutadora. No habló de inmediato, sino que dejó que el silencio se prolongara, como para darle tiempo a Joshua para prepararse. Pero Joshua sabía que no había forma de prepararse para lo que vendría después. El detective finalmente preguntó: ¿Puedes decirme qué pasó esta mañana? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicación. Joshua cerró los ojos. Los recuerdos estaban demasiado frescos, demasiado crudos. Pero sabía que tenía que responder, enfrentar la verdad de lo que había sucedido. Y así, cuando el reloj marcaba las 5 p.m., Joshua comenzó a relatar los eventos que habían llevado a ese momento, con la voz hueca y el peso de sus palabras presionándolo como una piedra. El detective escuchó, moviendo su pluma con firmeza sobre la página, mientras la realidad de los horrores de ese día comenzaba a tomar forma en blanco y negro. Josué sabía que esto era solo el comienzo. El alta hospitalaria de Joshua se produjo el 14 de noviembre de 2023, a las 10 a.m., apenas 2 días después del incidente. El aire fresco del otoño se sintió surrealista contra su piel cuando salió al exterior. El mundo no había cambiado a pesar de los horrores que se habían desatado. Su madre esperaba junto al auto, con el rostro delineado por la preocupación, pero ahora había una distancia entre ellos, un entendimiento tácito de que las cosas nunca podrían volver a ser como antes. A las 11:30 de la mañana, estaban de vuelta en la casa de Hollow Creek, Virginia. El entorno, que antes les resultaba familiar, les parecía extraño, y cada sombra albergaba un recordatorio de Daniel y de los secretos retorcidos que había guardado. Las noticias ya habían empezado a circular por el pequeño pueblo. Historias de un trágico incidente familiar, especulaciones sobre enfermedades mentales y verdades oscuras y ocultas. Joshua sabía que las preguntas lo seguirían, susurros que nunca se desvanecerían del todo. A las 2:15 p.m., Joshua se paró frente al espejo de su habitación, mirando el reflejo de una persona que apenas reconocía. La herida en su costado palpitaba bajo las vendas, un recordatorio constante de lo cerca que había estado de la muerte. Pero eran las cicatrices más profundas, las que no sanaban, las que más lo atormentaban. La muerte de Daniel había puesto fin a un capítulo, pero el peso de la verdad permanecía, una carga que Joshua llevaría por el resto de su vida. A medida que el día se desvanecía y daba paso a la noche, Joshua se sentó solo en su habitación, con los acontecimientos del 12 de noviembre todavía reproduciéndose en su mente. Sabía que la oscuridad que Daniel había llevado no murió con él. Permaneció, una sombra sobre la familia y sobre el futuro de Joshua. Y cuando el reloj marcó las 8 p.m., Joshua se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas había comenzado.